Pues vamos a continuar con esta serie de nuestro estudio de Romanos. El día de hoy vamos a ver la parte número 5 y el título de esta parte 5 es La revelación de Dios. Adelante, Oscar. Parte 5, la revelación de Dios. La Escritura deja muy en claro que solo hay dos formas en las que Dios se manifiesta a la humanidad. La primera es a través de las maravillas de la creación y la segunda es por medio de su palabra. Sin embargo, y a pesar de la infinitud del universo y del carácter eterno de la Escritura, en ambas formas Dios ha puesto límites, fronteras claras que debemos conocer. Vamos a leer este pasaje, que es el de hoy. Romanos 1:19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Así es, lo que se conoce acerca de Dios es evidente porque Dios lo hizo evidente. Siguiente. Hoy estudiaremos cada una de las dos formas en que Dios se manifiesta al hombre. La primera es evidencias naturales, a través de la creación, de las cosas creadas, de la vida, de la conciencia, de la razón. Olvídate, no acabamos. Y en segundo lugar, el testimonio de su palabra. Así es, a través de estas dos formas es que Dios se manifiesta al hombre. Vamos a leer ahora el inicio de este Salmo 19. Adelante. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Así es. Por toda la tierra salió su voz. Dice al final, pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver cómo en esta primera sección de evidencias naturales, esta parte, en este primer tema, donde Dios ha dejado evidencias naturales de su existencia y de su manifestación, y se manifiesta a través de estas cosas creadas. Vamos a ver ahora, a través de esto que vamos a estudiar, cómo es que Dios se manifiesta y de la forma en la que lo hace. Y veremos cómo Dios, en esta primera manera, en esta primera forma de manifestación, no aclara al hombre cómo tener una relación personal con Él, solamente le hace saber que está allí. Vamos a leer esta parte de Romanos. Adelante. Romanos 1, del 20 al 22. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de lo creado, de manera que no hay persona que tenga excusa para decir
es que yo no sabía que Dios existía. Ahí está más que manifiesto. Pues aunque conocían a Dios, o sea, aunque reconocían que había Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos. Esto ya es una decisión personal. Este es el gran problema y la gran tragedia del mundo. Y continúa este pasaje de Romanos. Siguiente, vamos a leerlo. Romanos 1, del 23 al 25. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este pasaje nada más confirma que todo el desvarío del mundo se debe al rechazo que han hecho de la gloria de la manifestación de Dios. Y claro, a eso se debe también toda serie de idolatría, de desviaciones, de trastornos, de ideas ridículas. Precisamente aquí está la clave. Recuerdo a menudo aquel momento en el que cargué a mi hermano pequeño de apenas 8 meses de edad para que lavara sus diminutas manos en el lavabo. Este singular instante marcó el inicio de la admiración que hoy tengo por el agua. Mi hermano pequeño manifestaba con un gesto la gran admiración que le causaba el agua cada vez que repetía la acción de meter la mano al chorro que salía de la llave. Yo quedé admirado para siempre por 2 razones. Primero, porque hasta ese momento comprendí lo admirable que es el agua como elemento. Su textura, su forma sin forma, su característica única. El agua es uno de los elementos más extraordinarios de la creación. Para ilustrar este momento, tenemos al joven Emanuel, el hijo de Marta, que nos compartió esta preciosa foto lavándose las manos, precisamente con la intención de poderla poner ante ustedes en este estudio. Así es que mandamos un abrazo con mucho cariño a Marta y a su familia. Y bueno, pues esta es una escena que podría ilustrar exactamente ese momento. Mi hermano estaba absorto viendo el chorro de agua y no podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué es esto? Decía, qué maravilla. Y yo estaba maravillado de que yo no me hubiera maravillado antes. En segundo lugar, quedé admirado de que nunca antes me había admirado por tan extraordinaria forma indispensable de materia para la vida en la tierra. De la misma manera, solemos pasar por alto lo más simple, pero extraordinarios detalles de la mayoría de las cosas creadas. La inteligencia humana, nuestros sentidos, la inexplicable identidad del alma viviente, nuestro cuerpo formado por vida ajena, pero formando una unidad con nuestra voluntad, la instrucción independiente que recibe y aplica cada una de las billones de células que conforman nuestro organismo, las funciones que cada órgano lleva a cabo para respirar, digerir, pensar o moverse. Pero falta aún considerar los estados de ánimo, las heridas, los momentos de placer, los pesares profundos, y no hemos salido aún de nosotros en esta reflexión. Es en este nivel de reflexión que podemos ahora admirar que el aire que respiramos mantenga en todo momento la misma y meticulosa mezcla de gases que nos permiten vivir. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.95% de argón, 0.035% de dióxido de carbono y 0.003% de otros gases inertes como el neón.
son precisamente las alteraciones de esta estable mezcla de gases del aire las que provocan enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades cardiovasculares. Ahorita vamos a ver. Bueno, mira, esta es la mezcla vista como una pizza. El 78% es nitrógeno, del aire que tú respiras. El 21% es oxígeno. El 0.95% es argón y el 0.035% es dióxido de carbono. Ya después no nos vamos a meter en el 0.003% de los otros gases, porque son muchos gases y son pequeñitas partículas. Bueno, este es, digamos, el fundamento de la mezcla fundamental de gases que se mantiene estable para que nosotros podamos estar vivos. Quiero nada más aclararte que si la comparamos con la de Marte, en Marte el 95% es dióxido de carbono. Imagínate, o sea, nosotros tenemos aquí para respirar 0.035%, o sea, diminuta parte para el dióxido de carbono. En cambio, 95% es dióxido de carbono en Marte, o sea, es completamente irrespirable. Nitrógeno es el 2.7% y argón 2.7%. O sea, esta mezcla de aire que está en Marte es un promedio, porque de acuerdo a la región varía, este es un promedio de la mezcla, no es como en la Tierra que se mantiene estable para respirar. Y si la comparamos incluso con Venus, veremos que Venus tiene una mezcla muy similar a la de Marte. En lugar del 95% de dióxido de carbono, tiene el 96% y 3.5% de neón, y aquí el argón ni figura. Bueno, solamente como detalle, la temperatura en Venus es de 464 grados centígrados, la temperatura media. O sea, a 100 grados hierve el agua, a 100 grados. Más de 4 veces la temperatura a la que hierve el agua es la temperatura que hay en la atmósfera de Venus. Un poco como la de Mérida. Y bueno, la temperatura en Marte es completamente opuesta. Aunque tengan una mezcla similar en su atmósfera, Marte tiene menos 55 grados centígrados, es helado. Helado y lo que le sigue de helado, menos 55 grados centígrados en Marte como temperatura media, siendo que conserva una mezcla muy similar a la de Venus. Como ven, en medio de ambos está la Tierra. ¿Sí? Primero está Mercurio, después está Venus, después la Tierra y después Marte. Entonces la Tierra está entre dos planetas con atmósferas similares y muy distintas a la Tierra. Entre Venus y Marte hay similitud, pero no tiene nada que ver con la mezcla de la atmósfera de la Tierra. Muy bien. Vamos ahora a esta imagen en donde vamos a verlo de otra forma. Mira, aquí tenemos la misma mezcla, pero ya diferente. Tenemos el 78% de nitrógeno en toda la pantalla. Aquí tenemos la proporción del oxígeno, que es el 21%, el 0.95% de argón y el 0.035% de dióxido de carbono. ¿Sabes qué sucede con una pequeñita alteración de partículas de dióxido de carbono? Vamos a incrementar, Oscar, vamos a darle un clic. Si tenemos el 0.08%, 0.80% de dióxido de carbono, o sea, un incremento casi del doble de partículas, tendríamos que usar mascarillas. Porque si no, el aire se volvería completamente tóxico y venenoso. ¿Cómo la ves? Solamente aplicando el doble tendríamos que usar mascarillas. De hecho, cuando el aire está denso e irrespirable en la Ciudad de México, está cerca de este nivel. Y no solo en la Ciudad de México, en China, olvídate, en Beijing, en fin. Bueno, vamos ahora a ver qué pasaría si el oxígeno disminuye. Primero,
Si el oxígeno disminuye, ¿sabes qué sucede? Si en lugar del 21% de oxígeno, la mezcla de pronto sufre una alteración al 18%, tendríamos problemas cardíacos inmediatos e inminentes. Tendríamos problemas cardiovasculares inmediatos e inminentes. ¿Y sabes qué pasa si aumenta el oxígeno? Tendríamos problemas con el cáncer, con Alzheimer, pero toda la población. Sufriríamos una oxidación de los otros gases en nuestro organismo y tendríamos un envenenamiento dentro del organismo. ¿Y qué pasaría si vamos a decir que el nitrógeno es el que aumenta? No podríamos respirar. Bajarían los niveles de oxígeno y nos asfixiaríamos, no podríamos respirar. Del 78 al 85 nos asfixiamos. Así de delicado es que el nivel de la mezcla que respiramos en la Tierra se mantenga estable. Nada más para que veas que la gloria de Dios está presente en todo momento, la manifestación de Dios en los más pequeños detalles como el aire que respiras. Nada más estamos abarcando el aire que respiras. Así es que confirmamos este pasaje y lo vamos a volver a leer. Adelante. 19 del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Así es. Dice aquí que todas las personas podrán entender la presencia de un Dios, la existencia de Dios a través de la creación. Pero no se oye su voz, no hay mensaje, no hay palabras, no hay manera de saber cómo relacionarse con Él. Pero después dice, pero por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo? Y hasta los confines del mundo sus palabras. Vamos a leer ahora el Salmo 8. Adelante, esta parte del Salmo 8. Salmo 8, del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? He ahí el punto. De pronto, cuando ves la creación y reconoces que hay Dios, viene una reflexión al corazón. ¿Cómo es que yo existo? ¿Cómo es que todo esto que has hecho, dónde quepo yo en este plan? ¿Qué hago aquí? Y comienza el inicio de la pregunta reflexiva que lleva a la filosofía precisamente. ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y precisamente es en este cuestionamiento que entra la palabra de Dios como respuesta. De la misma manera en que cada detalle de esta creación, desde nuestra vida hasta la inmensidad del universo, nos sorprende, así cada aspecto del testimonio de Dios en nosotros nos deja sin excusa cuando caemos en actitudes de rebelión, de falta de fe, de falta de amor y de obediencia a su palabra. No tenemos excusa para no confiar en el cuidado amoroso de Dios, ni podemos justificar nuestra falta de amor por quienes conviven con nosotros, desde nuestro círculo más íntimo hasta quienes se cruzan en nuestro andar. Si tienes algo en tu corazón contra alguien, independientemente de lo terrible que haya hecho, estás fuera del mandamiento de amor. Y si tú recibiste ya perdón, debes perdonar. Marcos 6, del 14
al 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Así es, si ustedes no perdonan, entonces ¿cómo te vas a explicar que Dios te tenga que perdonar? Vamos a ver este maravilloso pasaje en detalle. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero ahora vamos a ahondar en él porque es necesario acordarse de esto. Adelante. Mateo 18, del 23 al 27. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, del 28 al 30. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Mateo 18, del 31 al 35. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Bueno, pues está clarísimo. Vamos a ver el cuadro que nos explica esto. Proporción de la deuda con Dios en contraste con la deuda de nuestro hermano. En comparación con el Sol, la Tierra es pequeñita. Ahora imagina dos tierras. El tamaño de dos tierras equivale a la deuda del ejemplo. Ahí está el tamaño más o menos. 200,000 pesos contra 120,000 millones de pesos de la deuda en proporción. ¿Cómo sacamos esto? 10,000 talentos contra 100 denarios. Un talento son 6,000 denarios y un denario es el equivalente al salario de un día. En Israel un día cuesta 2,000 pesos y 100 denarios son 200,000 pesos. Muy fácil. 10,000 talentos son 120,000 millones de pesos. Hablamos de pesos mexicanos para que tengamos una proporción correcta. Antes lo habíamos hecho en dólares, pero pensamos que es mejor hacerlo en pesos. Como tenemos los pesos mexicanos aquí en nuestro país, pues es mejor que ubiquemos a qué corresponde esto, ¿no? Equivaldría más o menos a 6,000 millones de dólares, 120,000 millones de pesos, y más o menos a 10,000 dólares la deuda en talentos. Bueno, esto digo en denarios, ¿no? Es un talento,
en realidad, 100 denarios. Bueno, esto nada más como comentario. Esta es la proporción absurda, ridícula de lo que Dios nos ha perdonado y de lo que nosotros debemos perdonar. Es absolutamente absurda la proporción. No cabe en ningún tipo de reproche hacia otro cuando Jesús nos ha pedido que perdonemos siempre. Siempre. 70 veces 7 significa siempre. Siempre debemos perdonar. Siempre. Nuestro corazón debe estar siempre presto a perdonar. Siempre. Porque si no perdonamos, ¿cómo vamos a explicar que Dios sí nos debe perdonar? Bien. Es preciso que aquí también abarquemos los aspectos que tienen que ver con nuestro deseo de vanagloria. Dios nos ha dado testimonio de fidelidad y amor permanente, y no es correcto que menospreciemos su gloria al tratar de usarla para proyectar la nuestra. Si quieres el reconocimiento de las personas en lo que haces, en tu apariencia o en tus habilidades, te encontrarás robando la gloria a Dios. La vanagloria es uno de los obstáculos más comunes de la gracia en los creyentes y una de las más gruesas cadenas en los ministerios cristianos. Nunca es tarde para detener los vicios de nuestra naturaleza, y detener este vicio hoy puede marcar la diferencia en tu vida. Vamos a leerlo. Filipenses 2, del 2 al 4. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Exactamente. No haga nada por egoísmo, por vanagloria, sino que humildemente consideremos a todos los demás como más importantes que a nosotros mismos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese va a ser el cielo. Y la idea es que tengamos nosotros el reino de los cielos gobernando en nuestra vida. Bien. Dicho esto, vamos al segundo tema. La segunda parte de nuestro estudio habla del testimonio de su palabra, o sea, de la forma en la que Dios se manifiesta a través de su palabra al ser humano. Adelante. Vamos a leerlo otra vez. Adelante. Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero por toda la tierra salió su voz. Ahora Dios se ha encargado de hacer saber al mundo la forma de relacionarse con Él a través de su palabra. Pero ¿cómo es que va a saber la gente sobre la palabra de Dios? Ahí es donde entras tú y entro yo. Ahí es donde entramos las personas que hemos conocido la verdad y que ahora tenemos la responsabilidad de anunciar su palabra por todos los confines del mundo. Y ahora vamos a leer este pasaje de Romanos y
que nos va a aclarar perfectamente bien el propósito de su palabra y la decisión que el mundo ha tomado sobre ella y por qué debemos predicar con mayor vehemencia. Adelante. Romanos 1 del 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vaya, impactante. Esta es la característica que podemos ahora vislumbrar en el mundo en contraste a la revelación de Dios a través de su palabra. La humanidad ha dejado a lo largo de toda su historia una abundante estela de evidencias de una permanente y sistemática rebelión contra la voluntad que Dios revela en su palabra. Generación tras generación, la sociedad humana ha decidido oponerse a dos aspectos principales. Primero, el establecer una relación con Dios en los términos de la justicia perfecta que Dios alcanzó al pagar, como Cristo, los pecados del mundo. Y en segundo lugar, en entregarse a la auténtica guía del Espíritu Santo a través de su palabra revelada en la Biblia. Si tú ya eres salvo, es el segundo aspecto el que ahora depende de ti. Así es, entregarte a la auténtica guía del Espíritu a través de su palabra revelada en la Biblia. Vamos a leer este pasaje. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así es, tenemos la palabra profética más segura, que nos alumbrará el camino en todo momento, en el lugar más oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana verdaderamente aparezca. Pero tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad divina, no por voluntad humana. Las personas que escribieron la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo y hablaron así de parte de Dios. Vamos a leer este pasaje también. Primera de los Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y es
El punto aquí es que entendamos que la Escritura nos quiere siempre ubicados en la necesidad que tenemos de una relación sana, honesta, limpia con Dios. Y que tengamos cuidado de no envanecernos, de no pensar más de lo que está escrito, sino simplemente que sea la palabra de Dios que guíe nuestra vida. Este pasaje. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así es, las cosas secretas son de Dios, pero las cosas reveladas en su palabra son nuestras y también para nuestros hijos. E hijos también se refiere a nuestros discípulos, a las personas, a los frutos de nuestra fe y de nuestra vida. Así es que la idea es que nosotros guardemos todas estas palabras en todo momento de nuestra vida. En la dimensión del tiempo, el espacio y la materia, Dios ha decidido revelar su voluntad, su esencia, su amor y sus anhelos en la Escritura, pero no a todos. El Dios creador de la vida, del espacio, de la materia, del tiempo, de la tierra y de toda la inmensidad del universo, ha puesto en nuestras manos la perfecta guía de su palabra para comprender el origen y el propósito de nuestra vida, y el fundamental papel de la conciencia y el destino eterno de quienes decidan no aceptar su salvación. En cada etapa de la historia, Dios logró llevar el mismo mensaje de acuerdo a las costumbres de las distintas culturas y formas de sociedad, alma por alma. El día de hoy vamos a ver una ilustración que que explica precisamente este punto. Adelante. Bien, vamos a ver las etapas de la historia, comenzando con la dispensación de la inocencia. Estamos hablando del Edén, el momento en el que Adán y Eva convivían absolutamente libres de cualquier tipo de maldad, de mal pensamiento, de pecado, absolutamente fuera de todo esto, inmersos en una relación perfecta con Dios y con toda la creación, con todos los animales. Ahí vemos en la ilustración a un león y conviviendo con una oveja, o sea, completamente en armonía. Pero en esta primera dispensación en la que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se unen, aparecen unidos más bien para en medio de esta unidad perfecta, deciden crear al ser humano. Y ahí aparece el ícono de un hombre y una mujer, justo en la intersección de la unión de los tres. Pero en esta maravillosa dimensión, en esta dispensación de la inocencia, de pronto se aparece el diablo a través de la serpiente y viene el momento del pecado. Y entonces, ahí justamente aparece la promesa de la salvación de Cristo. Pero al mismo tiempo, una vez que ha surgido este momento, de pronto aparece algo que no existía en Adán y en Eva: el nacimiento de la conciencia. Entonces fueron abiertos sus ojos y vino la conciencia. No existía el foco rojo, solamente había un foco verde que decía adelante a todo. Pero ahora viene el otro foco que pone un mecanismo de advertencia a través de la conciencia para detectar todo aquello que no está bien y que se sale de la voluntad de Dios. Y una vez que se establece este momento de conciencia, pues son echados Adán y Eva
del Edén. Bien, avanzamos en nuestro cuadro de dispensaciones y nos vamos a la segunda etapa, la dispensación de la conciencia, que es la segunda dispensación. Y abarca desde la expulsión del Edén de Adán y Eva hasta el diluvio, hasta el momento en el que Dios establece un acuerdo previo con Noé. Y vemos en esta ilustración a todas las naciones tener una especie de identificación con la sociedad que Caín propuso, y vemos la línea roja que nos va a llevar hasta Cristo, que llega hasta el Mesías, a través de Set, el hijo que tuvieron posteriormente y que suplió a Abel, que fue muerto por Caín. Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set más adelante, y a través de este viene el Mesías también más adelante. Bueno, seguimos la línea roja y llegamos hasta el diluvio, hasta el arca de Noé, y vamos a avanzar. Antes de avanzar, hay un factor importante que tenemos que mencionar: la profunda rebelión que existió en esta segunda etapa. Las naciones se rebelaron contra Dios y la maldad llegó a ser intolerable. Y por eso vino el diluvio. Así que avanzamos a la tercera etapa. Viene el agua que se lleva todo, pero ¿qué crees? ¿Qué es lo que no se lleva el agua? La rebelión. Todo lo demás desaparece, pero la rebelión no. Y tampoco el arca. El arca quedó finalmente en tierra seca. Dios hizo un pacto con Noé y las naciones a través de Sem, continúa la promesa en este hilo rojo que llega hasta Cristo, y las naciones vienen de los hijos de Noé, Cam y Jafet, y todas aparecen descritas como naciones que concuerdan con un solo proyecto: establecer un gobierno humano sin Dios, y cuyo ícono era una torre que llegara hasta el cielo, la famosa Torre de Babel. Entonces, en esta tercera dispensación, que es del gobierno humano, inicia desde el pacto de Dios con Noé y termina en la torre, en el juicio de la Torre de Babel. Bien, vamos a movernos hasta la cuarta etapa. Ustedes ven que siempre la rebelión está allí. La cuarta etapa es la dispensación de la promesa. Viene precisamente a partir del juicio en la Torre de Babel y la dispersión de las naciones por toda la tierra, y avanza en esta línea hacia Abraham. Más adelante llega Abraham, quien recibe una promesa de Dios en medio de una rebelión generalizada en la tierra. Hay un hombre que decide escuchar la voz de Dios, decide obedecer a Dios cuando toda la tierra había caído en una desobediencia generalizada. Y a este Abraham, precisamente, que quería la voluntad de Dios, Dios le revela una de las grandes promesas: a partir de ti, a través de ti, va a venir el Mesías, y a través del Mesías la bendición a todas las naciones, y a través de ti se esparcirá el conocimiento de la nueva esperanza, del nuevo gobierno divino que vendrá sobre la tierra. Así que esta promesa pasa a Isaac, pasa a Jacob, y finalmente las tribus de Israel, de Jacob, llegan a Egipto. Ahí termina esta cuarta etapa y comienza la quinta etapa, la dispensación de la ley, en donde vemos ahora que el nombre de Israel, que de Jacob, ya es Israel. Viene un juicio de 12 plagas en Egipto y sale el pueblo de Israel. La rebelión siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí y siempre seguirá ahí. De pronto vemos cómo esta promesa de Dios se avanza y llega al punto de estructurar una ley para entender la forma en la que el Mesías vendría a salvarnos, y establece Dios una ley para el pueblo de Israel
y para todas las naciones que en ese tiempo existían. Si tú en ese tiempo te querías convertir a Dios, tenías que hacerte judío. Así es que a través de esta ley que Dios le da a Moisés y le dicta a Moisés, pues vino toda esta etapa de la dispensación de la ley que incluye los momentos del reinado de David, la llegada a la tierra prometida, el reinado de David, primero de Saúl, David, Salomón y todos los otros reyes, y después la caída de Jerusalén y el regreso del remanente a Jerusalén y finalmente la redención de Cristo Jesús. Ahí es donde termina la quinta dispensación de la ley. Y después viene la sexta etapa, que es donde vivimos ahora, que es la dispensación de la gracia, que abarca desde Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, y termina en la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de Jesús. Pero ahí está la rebelión. ¿Te das cuenta que la rebelión siempre ha estado ahí y siempre ha estado ahí? Bueno, pues verás que en la séptima etapa, aquí hay un cambio en la séptima etapa. Vamos a avanzar a la siguiente etapa, que es la dispensación del reino, y veremos cómo aquí, que comienza en el juicio de las naciones y termina en el juicio final, la rebelión finalmente termina. Termina tras el juicio final. Y todas las personas que se rebelaron contra Dios y no aceptaron su salvación, se perderán eternamente. Bueno, como pudimos apreciar, cada dispensación ha sido provocada por las formas de rebelión que cada etapa de la sociedad en su particular momento, de cada etapa de la sociedad en su particular momento histórico. Sin embargo, la constante en cada una de ellas ha sido la rebelión y el anhelo de desarrollar una forma de gobierno en absoluta oposición a Dios. Justo cuando el proyecto de Babel se consolidaba, Abraham decidió seguir la guía del gobierno de Dios en su vida. De esta manera, al tiempo que el mundo se rebelaba contra el gobierno de Dios, Abraham recibía la promesa de que a través de su decisión y de linaje y de su linaje vendría Dios Hijo a llamar a través de su redención a todos los que serán gobernados por Él. ¡Wow! Vamos a leer este pasaje. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es. Por la fe Abraham fue llamado a un proyecto distinto. Cada vez que decidimos escuchar a nuestra antigua naturaleza, asociamos nuestra alma a la corrupción del mundo y salimos de la vida de fe y de la certeza del control de Dios. Nuestra redención no es garantía de nuestra obediencia en cada momento. Es necesario que nuestra vida esté confesada, entregada y limpia para que su Espíritu Santo nos guíe y pueda revelarnos entonces su voluntad. Recuerda que Dios solo se revela en su palabra a quienes son gobernados por Él. El gobierno divino en nuestra vida es el límite. Así es, el gobierno divino en nuestra vida es el límite y la condición que Dios estableció para revelarse a los creyentes. Dicho de otra forma, solo aquellos que verdaderamente quieran seguir la voluntad de Dios la conocerán. ¿Cuál es el límite? El límite es tu voluntad para que Dios se revele en ti. No hay límite si tú no pones límite. El límite siempre
será tu voluntad, porque para Dios no existen los límites. Isaías 66, 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Se trata de que tiembles a su palabra, de que te dejes dirigir por Él con humildad y seas contrito, manso de espíritu, humilde. Que tu espíritu se haga chiquito. Contrito de espíritu significa con el espíritu retraído, pequeñito, pequeñito, humilde y que tiemble a su palabra. Se trata de dejarnos guiar por Él. Sin embargo, existe antes una condición vital para acceder a la revelación de Dios. Necesitamos primero volver a nacer, arreglar cuentas eternas con Dios a través de la redención de Cristo. Si tú aún no has vuelto a nacer en Cristo, el día de hoy comprenderás el profundo amor que Dios tiene por ti y tendrás la oportunidad de arreglar cuentas delante de Él. Dios ya ha pagado por todos tus pecados, pero es necesario que acudas a Él en los términos que dejó establecidos en su palabra. Lo primero que deberás hacer es reconocer que has pecado y que has hecho lo malo delante de Dios. Arrepentirte y convertirte, apropiando el pago que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay nadie justo. Todos hemos pecado, por lo tanto tienes que reconocer que has pecado ante Dios y pedirle perdón. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, Dios te amó tanto que vino a pagar tu injusticia para justificarte y permitirte la justicia perfecta que no vas a poder lograr ni siquiera en tus mejores momentos. Necesitas la justicia de Cristo y que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Por lo tanto, Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. arrepiéntete y conviértete, dice aquí, para que tus pecados sean borrados y tengas una nueva relación con Dios. Vamos a leer esta invitación. Apocalipsis 3, 20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Atención, dice Dios. Yo estoy a la puerta y llamo, habla Jesucristo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
Dios está llamando a la puerta de tu vida en este momento. Una vez que hayas reconocido que has pecado delante de Dios y te hayas arrepentido y apropiado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz, deberás invitarle a entrar en tu corazón y entregarle tu vida y el control de ella. Dios tiene un plan perfecto de santificación para ti. Y esto significa una vida en el control de la naturaleza divina. Estás a punto de experimentar un maravilloso reinicio de tu vida delante de Dios. Un nuevo comienzo con toda tu deuda con Dios pagada. Ahora mismo, en donde sea que te encuentres, ora a Dios con las palabras que escucharás a continuación. Te acompañaré a orar a Dios, pero debes saber que solo si tu oración es honesta ante Él, podrás volver a nacer. Sigue conmigo esta oración, pídele a Dios perdón por tus pecados, arregla cuentas con Él, ábrele la puerta del corazón, invítalo a entrar en ti. Acepta el pago que hizo por tus pecados en la cruz. Él ya pagó. Vamos a orar. Bendito Padre, este día quiero agradecerte porque ahora entiendo que tú viniste a este mundo a pagar por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor. Reconozco que he pecado y te pido perdón por cada pecado que he cometido. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido. Y quiero aceptar en este momento el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente en el infierno separado de ti. Señor, también te quiero abrir la puerta de mi corazón en este momento para que tú entres en mí y tomes el control de mi vida y el trono de mi alma. Porque yo en este momento, Señor, te entrego mi vida. Te agradezco profundamente la oportunidad que me has dado ahora de convertirme ante ti. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues muy bien. Si el día de hoy tú has tomado esta decisión, si el día de hoy tú has hecho esto, quiero que escuches este pasaje. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva, a partir de ahora todo es nuevo, Dios tiene un plan perfecto y nuevo para ti. Gracias a Dios por la decisión que has tomado, te espera una vida llena de gozo y de profunda seguridad, paz, plenitud, no tienes idea. Gracias a Dios por tu decisión. Vamos a la conclusión del estudio de hoy, de nuestro estudio de hoy. Número 1. Recuerda que no tenemos excusa para no confiar en el cuidado amoroso de Dios, ni podemos justificar nuestra falta de amor por quienes conviven con nosotros. Número 2. No olvides que si tienes algo en tu corazón contra alguien, estás fuera del mandamiento de amor, pues si tú recibiste ya perdón, debes perdonar. Por último, nuestra redención no es garantía de nuestra obediencia en cada momento. Es necesario que nuestra vida esté limpia, confesada y entregada siempre. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí termina esta parte 5, la revelación de Dios de nuestra serie de estudios de Romanos. Vamos a dar gracias.